Turnara para Podemos al dugu. Señora Pederruano. Eskerrik asko, lehendakari anderea, egun on guztioi, jaun-andreok. Han pasado cerca de 5 años desde la aprobación de la Ley Foral 33/2013, 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. Una ley que en su día fue pionera y que el anterior gobierno no activó, no estableció al menos todos los mecanismos necesarios para su desarrollo, y si bien el actual ha llevado a cabo importantes avances en la materia de nuestra memoria democrática, urge introducir, en vista de su incumplimiento en varios de sus aspectos, urge introducir los mecanismos que garanticen que al menos este cumplimiento no quede al arbitrio de la voluntad de cada una de las personas físicas o jurídicas, públicas como privadas, obligadas por la ley. Desde luego que todavía hoy, 82 años después de aquel golpe militar, perduren los símbolos del horror, del mayor terror vivido en nuestra tierra de toda la historia contemporánea, no solo es un insulto a nuestra memoria colectiva, sino que hace tambalear los cimientos de una democracia erigida sobre la más absoluta impunidad de los verdugos. No hay que olvidar que la violencia en Navarra fue absolutamente unilateral. A pesar de no ser Navarra escenario bélico, sino retaguardia estricta, y de que nuestro territorio fue controlado desde los primeros días, más de 3.000 personas navarras o residentes en Navarra, simpatizantes de los partidos que se mostraron leales al gobierno republicano legalmente constituido, fueron asesinadas en nuestro suelo, víctimas de la ira de los sectores golpistas. En el penal de San Cristóbal, la cárcel de Escolapios regentada por los requetés, en los partidos judiciales, en sus cárceles de Lizarra, Tafalla, Pamplona o Tudela, se llenaron de personas inocentes. Solamente en las cárceles de Pamplona o Tudela, más de 1.500 personas fueron encarceladas en las primeras 7 semanas. 2.000 esclavos del franquismo abrieron la carretera que comunica los valles del Roncal y Salazar. Más de 4.000 niños y niñas se quedaron huérfanos en la miseria económica y cultural, con el estigma heredado de ser descendientes de rojos. Mujeres y criaturas bajo sospecha, y como parte del botín del golpe, más de 500 mujeres fueron violadas. La violencia alcanzó a las navarras. 47 fueron asesinadas, 47 mujeres, amas de casas con criaturas a su cargo, que fueron violentadas, asesinadas, encarcelaron a sus maridos, rapadas, humilladas, y se les impusieron grandes multas y confiscaron sus bienes. ¿Y alguien ha pagado por aquello? 87 años después, 82 años después, ¿alguien ha pagado por todo aquello? Nadie. Por el contrario, en muchas de las plazas, calles, edificios y monumentos de nuestra tierra persisten todavía hoy los vestigios en honor y enaltecimiento a sus responsables. Uno de sus máximos responsables, Tomás Domínguez Arévalo, más conocido como Conde Rodezno, fundador de la Comunión Tradicionalista Carlista, determinante en la victoria del golpe militar, en el adiestramiento de requetés con la colaboración de la Italia fascista, y que como posterior ministro de Justicia de Franco fuera responsable y cómplice de decenas de miles de asesinatos y ejecuciones, sigue presidiendo la sala más importante de la Diputación. Lamento tener que recordarlo, porque me produce cierta vergüenza ajena tener que hacerlo, pero ante la pregunta escrita formulada sobre la retirada de su retrato del Salón de Presidentes junto con otros símbolos del Palacio de Navarra, la respuesta fue, y leo literal, que no representa ninguna exaltación personal o colectiva, dado que en el contexto en el que se encuentra es el de dejar constancia de todas y todos y cada uno de los presidentes y presidentas de Navarra, sin exaltación ni distinciones, sino como una mera constatación de un dato histórico. Y esta respuesta nos resulta sumamente preocupante, porque según esta modificación que vamos a introducir hoy, será precisamente la Administración de la Comunidad Foral quien ostentará la potestad sancionadora de las medidas que se introducen. Y estas interpretaciones tan laxas nos podrían llevar a considerar como dato histórico cualquier símbolo, incluido el mero retrato del dictador. Si colgar un cuadro en un lugar preeminente de la primera institución de Navarra,
si colgar este cuadro no es una distinción o un honor y se considera un mero dato histórico, ¿por qué no se traslada dicho dato histórico en forma de lienzo a los depósitos del Museo de Navarra, a ser posible, pues eso, a esos depósitos? Porque esos supuestos datos históricos colgados en paredes comienzan con este personaje sin que haya representación alguna de la etapa republicana cuyo papel fue determinante en la modernización del país. No se puede perpetuar, como ha hecho la historiografía y la memoria oficial de los vencedores, la consideración de los responsables como un tabú a respetar, que cuando se conocen, porque no siempre se conocen, cuando se conocen resultan ser arquitectos, hombres de Estado, artistas o empresarios o mero datos históricos antes que genocidas. Ya es suficiente con que ninguno de esos asesinos de aquel golpe de Estado se hayan enfrentado a ningún procedimiento judicial, en una interpretación extensiva de la Ley de Amnistía de 1977, a cuya derogación se opuso el Partido Socialista apenas hace unas semanas. En aras de la seguridad jurídica, argumentaron. Señora Jurío, escandalícese porque es escandaloso. La declaración de nulidad de todas las sentencias dictadas bajo el régimen franquista debería ser el artículo primero de una Constitución democrática, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista, y no porque con ello se les fuera a devolver la vida, sino porque con la invalidación de aquellas sentencias a todos los efectos reparadores seguramente se hubieran destapado los vínculos entre el golpe de Estado y los poderes económicos que, haciendo su fortuna bajo la dictadura, controlaron después nuestro devenir político. Y esta es la verdadera revisión que, aunque tarde, necesitamos hacer, y el principal motivo por el que ni aquí ni en el Estado tenemos una verdadera ley de memoria histórica. El día en el que se declare la nulidad de las calumniosas sentencias de quienes fueron condenados como rebeldes al bando nacional precisamente por mantener su lealtad hacia un gobierno republicano, y se depure, además de la responsabilidad penal de los asesinos, que en su mayoría murieron en la cama, la responsabilidad patrimonial de todas esas grandes empresas que se lucraron con el franquismo y que todavía hoy forman parte del IBEX 35, y lo explica muy bien Alberto San Juan en su obra de teatro Masacre, que ha tratado de ser censurada por el Partido Popular. No sé qué vínculos tendrá que ocultar el Partido Popular con esos poderes económicos que hoy además van a votar en contra, o espero que se abstengan a esta modificación, lo mismo que UPN, no lo podemos comprender. Hasta ese día, que no lo duden que llegará, no podremos hablar de una mínima reparación ni justicia. Y mientras tanto, solo pedimos que se sancione, entre otras conductas que además deberían ser inaceptables en una democracia, que quienes, incumpliendo el requerimiento de retirada de elementos, símbolos, leyendas y menciones franquistas se niegan a hacerlo, o incumplan el deber de conservación de los lugares de memoria o cualesquiera otras previsiones de la ley. El ominoso silencio impuesto por el régimen de la dictadura y una transición sangrienta no ha mitigado, sino aumentado, el profundo dolor causado por los asesinatos, torturas y humillaciones de la larga posguerra. Y cuanto más perdure en el tiempo la injusticia de mantener en nuestros espacios públicos cualquier expresión de reconocimiento u homenaje hacia aquellos ejecutores, menos estaremos contribuyendo a la necesaria verdad, justicia y reparación de aquellas mujeres y hombres que pagaron con sus vidas sus valores democráticos y republicanos. Su recuerdo nos emociona, interpela y nos da fuerza para emular su ejemplo. Y por ellas y por ellos, hoy como ayer, Gora e República. Turno ahora para el Partido Socialista Navarra, señora Jurío Macaya.